sin meterse en análisis bíblico. No, ahí sí estoy transmitiendo, hermano. Sino que es que el otro celular no me agarra el internet tampoco. Ahora sí, hermanito. Ahora sí. Sí, ¿Sí lo ve? sí señor, sí lo vi. Ah, Ahora sí. ok, listo. Ok, vamos a... Pido mil disculpas a todos ustedes, mis estimados amigos, pero vamos a entrar ahora sí. Vamos a escuchar. Vamos a leer Juan capítulo 19, versículos del 1 en adelante. Pues la hermana no creo que me pueda leer desde allá porque no va a salir en la grabación, entonces voy a tener que leerlo yo. Dice así. Reina Valera de 1960. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tómenle en vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Y los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada de arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces, procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Y todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, se llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en lugar llamado de el enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí a vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregaron a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los
judíos leyeron este título? Porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, rey de los judíos, sino que él dijo: soy el rey de los judíos. Respondiendo Pilato, permítame que se me corrió. Respondiendo Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver a quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y después, aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, cuando le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Vamos a ver qué pasó. Aquí tenemos. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. También otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús
y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Palabra de Dios. Mi amigo y mi hermano, es tremendo de ver lo que el ser humano es capaz de hacer. Hombres que se creían tan piadosos, resultaron ser los más peligrosos. Hombres que se daban golpes de pecho, resultaron ser hombres que estaban dispuestos a hacer lo que fuera por no perder sus privilegios. Qué tremendo esto. Esto, sinceramente, les digo, mis estimados amigos y hermanos, esto a mí me conmueve, me hace pensar mucho, no por los escribas y fariseos, no, porque a veces igual somos nosotros y hasta peores. Y hay algo muy importante en este relato, en el versículo en 19:1. Yo quiero invitarlos a que ustedes hoy tengan sus Biblias porque no les puedo proyectar, pero dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. ¿Por qué? Porque en el capítulo 18 habían dicho que soltaran a Barrabás. Cuando los judíos insistían en que soltaran a Barrabás, les preguntó, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Pilatos quería soltar a Jesús, no porque creyera en él, ojo a este detalle, no, es porque él tenía miedo. Él sabía que este hombre era alguien diferente a todos. Él sabía que este hombre que estaban pidiendo que lo crucificaran era un hombre inocente. Pilato sabía que Jesús no había hecho nada. Y todos le dijeron, sea crucificado. Y lo importante que quiero que ustedes vean es que el pueblo se deja llevar por la influencia de sus líderes. Y esto sucede hoy en día igual. Los líderes tienen mucha influencia sobre la gente a la que se le predica. Es triste decirlo, pero es real. Muchas veces hay pastores, hay curas que tienen influencia tremenda sobre la gente. Y esto es preocupante. Hay pastores, incluso hay predicadores y hermanos en la fe que le dicen a la gente, hagan tal cosa, y la gente no lo piensa dos veces. ¿Por qué hablo de esto? Porque la influencia tiene que ver mucho con lo que está pasando aquí. Jesús es azotado, es muerto y es llevado a un lugar, Jesús siendo inocente. Y esto, hermanos, nos tiene que hacer reflexionar mucho. Es muy importante que notemos en el versículo 1 y 2, dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y vea qué interesante lo que dice aquí el texto. En el versículo 2.
ya lo voy a leer. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Hermanos y amigos, esto es increíble. ¿Saben por qué? Porque es muy importante que entendamos la necesidad de pensar sobre lo que están haciendo aquí estos hombres. Estos hombres están crucificando a un inocente y le hicieron un juicio injusto porque fue a la madrugada. En vez de pedir que soltaran a Jesús, pidieron que soltaran a Barrabás. Barrabás, que era un bandido. Y yo no sé si ustedes han pensado alguna vez qué pudo haber pensado Barrabás cuando vio a Jesús, cuando tuvo a Jesús de frente y saber que él era inocente, que Jesús era inocente y que él, siendo culpable, estaban entregando a Jesús a favor de él. Es muy duro. Yo quiero invitarlos a un pasaje que está en Mateo capítulo 27 para que ustedes vean algo muy importante. Mateo 27, 22 al 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Qué importante. Pero yo quiero que ustedes vean desde el versículo 22, Mateo 27, 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haréis con Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. El gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: crucifícale. Y viendo Jesús que no adelantaba nada, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante de él, del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondió todo el pueblo y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No sabían lo que estaban diciendo. Estos hombres se dejaron llevar por la influencia y por la maldad de sus líderes. Sus líderes querían que Jesús fuera crucificado. Influenciaron para que Jesús fuera crucificado. Es muy importante. Y quiero recalcar es que Pilato era un gentil. Pilato era un incrédulo. Pilato era un hombre que no servía a Dios. Y aún así vio que Jesús era un hombre justo. Y los que supuestamente tenían que ver que Jesús era un justo estaban ciegos. Qué ironías, ¿ah? Es irónico esto. Oh, mis hermanos, ¿por qué Jesús azotó a Jesús? Porque según la ley romana, al azotar había de preceder al crucificar. Antes de crucificar a un hombre, lo azotaban. ¿Y sabe para qué lo azotaban? Para que robarle su dignidad, para robarle su esperanza, para que mientras que iba a ser crucificado sintiera la desgracia del mundo encima. Eso es lo que cualquier hombre que lo crucificaba le hacían, lo azotaban antes de crucificarlo. Era una muerte cruel, muy cruel esa muerte.
Yo quiero que ustedes por favor vean Mateo capítulo 20. Oh, ay, sinceramente, a veces me dan ganas de llorar, de ver cómo somos los seres humanos de difíciles. Mateo 20, 19. Escuchen lo que dice. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan. Le azotarán, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Oh, esto era una profecía que se cumplió. Jesús lo cumplió. Y yo quiero que ustedes vayan a Juan capítulo 18, versículo 13. Juan capítulo 18, versículo 13. Mas el publicano, perdón, me equivoqué, estoy en Lucas. Juan capítulo 13, Juan capítulo 18, perdón, versículo 13. Y les llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Todo esto lo hicieron injustamente. Y qué interesante, porque aunque Pilatos hizo soltar a Jesús porque esa era la ley romana, quería soltarlo. Vean lo que dice Lucas 22, Lucas 23. Vean lo que dice Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Vean qué interesante este pasaje. Ay, perdonen que yo agacho la cabeza, pero es que estoy leyendo en mi celular. Lucas capítulo 23, versículo 16. Le azotaré, pues, le azotaré. No, Lucas capítulo 23, versículo 16. Ok. Le soltaré, pues, después de castigarle. Esto era lo que pensaba hacer Pilato. Y van en el versículo 22. Y les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Juan no dice eso. Lucas nos amplía esta versión. ¿Por qué quiero ver que ustedes vean esto? Porque irónicamente lo digo, Pilato, que era un impío, un hombre cruel y malvado, resultó ser más justo que los mismos líderes religiosos. Oh, qué complicada es la vida. Resultó ser más justo Pilato que todos estos hombres. Oh, saben, es muy duro. Es muy duro y muy cruel esto, lo que pasó con Jesús, que lo hicieron injustamente. Y qué importante, porque más aún todavía es cuando vemos que no, los soldados fueron influenciados grandemente por los líderes religiosos de aquel momento. Los influenciaron poderosamente. Y estos soldados injuriaron a Jesús. Esa corona que le pusieron de espinas, la corona era un emblema real, pero este era un instrumento de tortura. ¿Por qué? Porque las espinas le clavaban en la cabeza. Porque vea lo que dice, y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le dieron una caña en su mano derecha, según Mateo capítulo 27, versículo 29. Oye, qué interesante. Mateo 27, versículo 29.
Voy a leérselos. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Esta parte no la dice Juan, no la narra Juan, Mateo no la narra. ¿Por qué? Porque recuerde que Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos y nos hablan de esta gran parte. Aquí yo hago una pregunta. ¿Quién puede medir el amor tan grande, la misericordia de Dios tan grande? ¿Quién la puede medir? Nadie. Pero ¿quién puede medir también la depravación tan grande del hombre? Estos hombres son depravados. Eran mercenarios. No les importaba que era un hombre, no les importaba que era un ser humano al que tenían ahí. Quisieron burlarse de él. Cuando tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre su cabeza. Cuando le dieron en su mano derecha, le dieron una caña. Cuando se arrodillaban delante de él. No lo hacían por honorarlo, porque lo amaban, sino porque querían burlarse de él. Qué triste, ¿ah? Yo quiero que ustedes vean Mateo 27, 29 otra vez. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Solo usted piense que es que lo agarren a usted, le tejan una corona de espinas y se la metan a presión para que quede clavada en su mente. Porque el texto original eso es lo que da a entender. Las espinas se le clavaron en la mente. O sea, no fue que solamente se la pusieron con delicadeza, no. Se la pusieron y se la hundieron bien para que le clavaran las espinas y chorreara sangre. Y cuando dice que se hincaban, el texto griego da a entender que lo hacían varias veces. Constantemente, mientras que estaban torturándolo, se hincaban delante de él. Pero no porque lo amaban, sino porque sencillamente querían burlarse del Señor. Vean en el versículo 30. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. La palabra escupir aquí, perdón lo que voy a decir, el texto originalmente no es que le tiraban así escupan, no. No sé si ustedes pueden comprender esto que voy a decir. Eran como flemas, hacían fuerte, sacaban impulso desde el pecho y sacaban flemas y se las tiraban en el rostro. Eso es escupir. Esa es la idea de la palabra escupir aquí. Eso fue lo que hicieron con el Señor. Le quitaron la caña de la mano y con ella misma le daban en la cabeza. Qué infames. Y pensar que todo lo hizo por amor a nosotros. Wow. Se me encharcan los ojos cuando hablo de esto porque de verdad que los seres humanos no podemos entender nunca lo que Jesús hizo en la cruz. Es algo difícil de palpar, difícil de comprender. Si solamente analizando el texto conmueve nuestra alma, ¿qué pudo haber pasado cuando la gente pudo ver a Jesús, cómo lo crucificaran? ¿Qué pudo sentir su madre? ¿Qué pudo sentir su discípulo que estaba con él? ¿Qué pudo sentir la gente cuando Jesús pasaba con ese madero en la espalda? Algunos sintieron odio, rencor, ira, pero otros se conmovieron.
Otros se conmovieron duramente. Van en el versículo 31, en Mateo 27, 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. ¿Saben por qué hago énfasis a todo esto? Porque el texto, cuando usted lee el texto, lo que da a entender el texto es que a un crucificado lo humillaban, lo pisoteaban para que entendiera, perdón lo que voy a decir, perdónenme lo que voy a decir, lo que con esta humillación hacían es que querían que entendieran que era peor que una basura tenía más valor que al que iban a crucificar. Le robaban su dignidad, le robaban su esperanza, le robaban su fe, le robaban sus ganas de vivir, que de tal manera que el hombre deseaba mejor que lo mataran antes que seguir esa tortura. Y sin embargo, Jesús llegó hasta la cruz. Ay, Señor. Vean en el versículo 3. Y le decían, salve Rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Y ojo, la palabra bofetadas aquí es que agarraban y cerraban la mano y le daban a puño limpio. No es que le daban así cachetaditas para no golpearlo, para no maltratarlo, no. Eran bofeteadas, eran a puño cerrado. Esa es la idea que da el texto aquí. Lo escupían con enojo, con ira. Lo golpeaban, pero porque querían maltratarlo. Y después de que pasó todo esto, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Oh, a mí me conmueven estas palabras. Que un hombre que no conocía la ley de Dios está viendo al crucificado, que era un hombre muy inocente. Y los que conocían la ley, los que conocían la Torá en este contexto, los que supuestamente conocían a Dios, se portaron peor que un impío. Eran más malvados que el impío que supuestamente era Pilato. Y ojo, fue tanta la falsedad de estos hombres, que si ustedes analizan el capítulo 18, ellos no quisieron entrar al pretorio porque según ellos se contaminaban. Se contaminaban con entrar a un lugar. Pero en su corazón había homicidio, odio, ira y rencor. Eso no pudieron verlo ellos. Y Pilato quiere hacer algo por este hombre. Os lo traigo fuera. En el capítulo 18, Pilato insistió varias veces, no hallo ningún delito en él. Mateo dice que era tanta la ansiedad o el miedo que tenía Pilato que él quería soltarlo. Dijo, bueno, está bien, voy a castigarlo. Lo voy a azotar y lo voy a golpear y azotar y lo voy a soltar. Qué duro, ¿eh? Yo quiero que usted vaya conmigo al Salmo capítulo 22. Salmo capítulo 22, versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen,
estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele pues, que en él se complacía. Esta profecía Jesús la está cumpliendo aquí. Jesús está cumpliendo esta profecía aquí, señores. Y la cumplió al pie de la letra. Porque los gobernantes, los soldados, los líderes, el pueblo entero se burló de Jesús. Yo quiero que usted vaya a Mateo 27, 39. Mateo capítulo 27, versículo 39. Presta atención, por favor, a este pasaje. Mateo capítulo 27, versículo 39. Dice, 27:39 de Mateo: y los que pasaban le injuriaban y meneaban la cabeza. Jesús cumplió literalmente lo que el Salmo 27:2 decía. Los principales sacerdotes lo escarnecían, los escribas, los fariseos, los ancianos del pueblo lo escarnecían. Vean en el versículo 41, Mateo 27:41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y fariseos, y los ancianos decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y es el Rey de Israel. Descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Estos hombres, al decir esto, no se dieron cuenta que estaban cumpliendo la profecía del Salmo capítulo 27, capítulo 22, versículo 7. Y yo quiero que ustedes vean en el versículo 44, Mateo 27, 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Todo el mundo quiso burlarse del Señor. El paralelo de estos pasajes lo encontramos en Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 15, del 15 al 20. Lucas capítulo 23, versículo 11. Lucas 23, del 20 al 21, igualmente. Nos habla de todo lo que injuriaban al Señor. Todos estos hombres, ¿cómo lo injuriaban? Y me llama mucho la atención en el versículo 4, porque dice: entonces Pilato salió otra vez. O sea, ya le había insistido varias veces. Vean en Juan capítulo 18, versículo 29. Juan 18, 29. Vean qué importante este pasaje. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Esto está en Juan capítulo 18, versículo 29. Y ahora en Juan capítulo 19, versículo 4, viene y les dice: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os traigo afuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús. Oiga qué interesante. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Pilato insistió varias veces que no quería crucificarlo. No lo dijo literalmente, pero implícitamente. Los líderes entendieron eso. Los líderes del pueblo entendieron que Pilato no quería crucificarlo. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, esta parte me llama mucho la atención. En el versículo 6, ¿sabe por qué? Porque los principales sacerdotes y los alguaciles
eran supuestamente hombres religiosos, hombres temerosos de Dios. Y dijeron y dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificarle, porque no hallo delito en él. Más de 10 veces Pilato menciona estas palabras: no hallo delito en él. Wow. Y los hombres de Dios, que eran los sacerdotes, querían y crucificaron a Jesús. Ahora vean en el versículo 7, cuando dice: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir. La causa por la que dicen los escribas y fariseos que debe morir: porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Y saben cuál es el problema? Porque los judíos estaban esperando al Mesías y lo tuvieron de frente y no quisieron aceptarlo. Porque la palabra hijo de Dios, ellos entendían que estaban diciendo que Dios mismo estaba visitando a el mundo. O sea, cuando lo que quiero explicar en el versículo 7 es que este pasaje da testimonio que ellos mismos reconocieron que Jesús dijo que era el Hijo de Dios. Y ojo, la palabra Hijo de Dios está diciendo que era el enviado de Dios, que era Dios mismo. Qué interesante, ¿eh? Y esto fue tan grave, y Pilato, que no era un judío, entendió también esto, que cuando yo decir esto en el versículo 8, cuando yo decir esto, tuvo más miedo. O sea, antes tenía miedo. Por eso, o sea que Pilato insistía que quería entregar a Jesús, porque Pilato tenía miedo. Tenía miedo Pilato. Y por eso no quería entregar a Jesús. Pero ahora, cuando escuchó que Jesús, él decía que era Hijo de Dios, en el versículo 8, Juan 19:8, dice: Pilato, oyendo esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: escuchen la pregunta, ¿de dónde eres tú? O sea, Pilato quedó inquietado con este hombre. ¿De dónde eres? Sin embargo, mas Jesús no le dijo nada. Wow, qué interesante, ¿ah? Y en el versículo 10, entonces le dijo Pilato, escuchen la pregunta de Pilato en el versículo 10, Juan 19:10. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Aquí hay algo muy impactante. ¿Por qué, si él era el gobernador, por qué no sacó la mano y le pegó una cachetada a Jesús? ¿Cómo se le ocurre a este judío, si yo soy romano, cómo se le ocurre a este judío no hablarle, no hablarme a mí? No es que yo tengo toda la autoridad aquí, mi vida depende de ti. Y sin embargo Jesús no le habló. Y, veanlo, y se indignó tanto, pero lo que quiero que ustedes observen es que Pilato se indignó, pero con respeto. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Ahí es donde Jesús le dice: no, un momentico, no, usted no sabe lo que está diciendo, papito, usted está equivocado. Y ahí sí habló Jesús, y vea lo que le dice. Respondió Jesús, versículo 11: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Escuche lo que está diciendo Jesús aquí con estas palabras. Mi hermanita Marta y Berta, ¿está por ahí? Amén, hermano. Ok, gracias. Y yo quiero que ustedes entiendan algo aquí. Jesús implícitamente le está diciendo a Pilato:
usted está cometiendo un pecado, pero el que me entregó a usted está cometiendo un pecado mayor. Y esto le llegó al corazón a este hombre. Pero aunque le llegó al corazón al hombre, es lo que yo quiero recalcar en esta noche. Aunque le llegó al corazón a Pilato, Pilato prefirió lavarse las manos, seguir siendo gobernador, que creer las palabras de Jesús. Vean en el versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Vean qué hipócritas estos hombres. Si estos hombres odiaban a César, pero por las circunstancias que se estaban dando, prefirieron decir que César era el rey de ellos. Y yo quiero insistir en el versículo 12 en unas palabras muy importantes. Dice que desde entonces procuraba Pilato soltarlo. ¿Sabe por qué? Porque las palabras de Jesús le llegaron al corazón a Pilato. Estas: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tienes. Y desde entonces procuraba Pilato soltarle. Y en el versículo 12 esto me da a entender algo. Que había un dilema fuerte, había un problema social aquí. Había un problema entre los romanos y los judíos. Este hombre, como romano, él tiene que hacer cumplir la ley. Pero también tiene un problema. Si él hace cumplir la ley y suelta a Jesús, tiene a los judíos de enemigos. Y los judíos encontraron cómo chantajearlo. En el versículo 12, cuando dice: todo el que se hace rey, a César se opone. Implícitamente están diciendo: ese hombre dijo que era rey. Y si es un rey, wow, es importante. Escuchen esto, por favor, en el nombre de Jesús se los voy a decir. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Sabe qué están diciendo ellos aquí? ¿Sabe qué es lo que los judíos están diciendo? Es que ese hombre es un rey. Aunque con los labios lo están maldiciendo, están diciendo implícitamente que Jesús es rey. ¿Y saben por qué demuestro yo que ellos están diciendo que Jesús es rey? ¿Saben por qué? Porque le están diciendo que este hombre, ese judío, se opone a César. La pregunta es: ¿por qué se opone a César? Porque él es rey. ¿Sí me están entendiendo? O sea, los judíos saben que Jesús es rey, pero no lo quieren aceptar. ¿Por qué? Porque se cumple aquí la profecía de Isaías cuando Jesús dijo en Mateo 15:3, del 3 al 6: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Estos hombres no se dieron cuenta que al decirle eso a Pilato, ellos estaban confesando con su boca que admitían que ese judío que iba a ser crucificado, a ese judío que tanto odiaban, ellos mismos estaban diciendo que él era el rey. ¡Oh, qué grande es Dios! Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado, que en hebreo es Gabata. O sea, era como decir un tribunal. Era como una parte donde el gobernante se dirigía a sus súbditos. Y desde ahí empieza el problema, y vea lo que dice. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, eran aproximadamente las 6 de la mañana. Qué interesante. ¿Dónde llega la maldad de nosotros los seres humanos? Que a los líderes religiosos no les importó quedarse toda la noche desvelados con tal de cumplir esta maldad, con tal de cumplir esta infamia que estaban haciendo.
Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Y yo quiero recalcarles a ustedes, era, versículo 14, era la preparación de la Pascua. Oh, ¿sabe qué es lo más duro? Que después de cometer el asesinato, quieren ir y lavarse las manos y decir: Señor, yo te amo mucho. Señor, te doy gracias porque yo doy el diezmo de todo lo que produzco. Señor, te doy gracias porque yo guardo el Shabbat. Señor, te doy gracias porque soy descendiente de Abraham. Yo pregunto, muchas veces no somos iguales nosotros. Que venimos y cuando estamos en el culto, cuando estamos hablando de Dios, se nos brota la santidad por los poros. Pero cuando estamos solos, no somos tan santos como muchas veces fingimos ser santos. Es duro. Yo quiero que usted subraye en su Biblia el versículo 14. Era la preparación de la Pascua, la hora sexta, póngale ahí a la par, las 6 de la mañana. Estos hombres se quedaron toda la noche porque querían ver a Jesús muerto. Entonces dijo a los judíos: he aquí a vuestro rey. El gobernador admitió y dijo: este hombre es un rey. Aquí lo tienen. Y estas palabras dijeron, pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. La palabra aquí, gritaron, lo que quiere decir el texto en el idioma hebreo es que ellos, los líderes, empezaron a motivar a la masa para que dijeran: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Esto es una pregunta retórica. A vuestro rey he de crucificar. Y respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. ¡Wow! Con razón eran tan malvados y eran tan malos. ¿Saben por qué? Porque lo que estaban diciendo aquí eran mentiras. Ellos no creían en el César. Ellos no adoraban al César. Ellos no respetaban al César como rey, pero no en el sentido que quiere hablar aquí. Mi hermano y mi amigo, yo quiero pararme aquí, detenerme, y con el corazón en la mano le digo: esta enseñanza del 1 al 15 conmueve mi alma porque nos desnuda el corazón y nos muestra qué gracia más grande es la de Dios y qué infamia y más crueldad es la que tiene el ser humano. ¡Wow! Y después de hacer tanta maldad y tanta crueldad, nos damos golpes de pecho y decimos: Señor, yo te amo mucho. Señor, nadie te ama como yo. Señor, yo voy al culto todos los domingos. Señor, yo leo la Biblia todos los domingos. Señor, yo oro todos los días. Y las maldades que hacemos queremos tapar con un dedo el sol. ¡Wow! Perdónenme, pero muchas veces somos bien hipócritas y bien falsos. Es el momento de pensar, de reflexionar. Si yo me muero ahora, ¿me iré para el cielo? Vamos a terminar en palabras de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Perdónanos. De verdad, Señor. Te necesitamos tanto que no somos dignos ni siquiera de levantar nuestra voz delante de ti.
Ayúdanos y perdónanos, porque necesitamos siempre de tu misericordia y de tu favor. Ayúdanos a reflexionar, Señor. Si hoy nos morimos, ¿qué pasará con nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida contigo? Padre, te damos gracias por esta palabra. Personalmente, Señor, gracias porque a diario nos haces ver que no valemos nada si no fuera por tu inmensa gracia, por tu inmenso poder, si no fuera por tu inmensa misericordia, Señor. Gracias. Gracias es lo único que podemos decir. Gracias porque no merecemos nada más que la muerte. Y tú te dignaste tanto que enviaste a tu Hijo para darnos perdón. ¡Wow! Gracias, Padre eterno. De verdad, gracias. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes. Les pido disculpas, pero de verdad yo digo, si solamente leyendo el texto, esto puede conmover nuestra alma. ¿Qué pudieron sentir los hombres que tuvieron a Jesús de frente y que lo vieron cómo lo maltrataban? ¡Wow! Es duro eso. Que Dios les bendiga a todos. Mañana los espero, si Dios quiere, y seguiremos estudiando esta maravillosa palabra. Dios les bendiga a todos.